Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Pisu, hoy ando muy curiosa. A ver. Fíjate que todo empezó porque me pregunté, ¿cómo es que hicieron nuestra ropa para la nave QR6? Esa es una muy buena pregunta. Porque la ropa cada vez se ha hecho más sofisticada. Claro, hay No mucha exageramos. tecnología involucrada. Y entonces me dieron ganas de hacer un recorrido por la historia de la ropa y de los textiles y de los materiales. Me encanta la idea. ¿Qué les parece si además de este recorrido lo acompañamos con hablar sobre el papel que ha tenido la moda en el desarrollo de la industria? Porque no es solo vestirnos, es cómo nos vestimos. Exactamente, ¿qué rayos con la ropa y los textiles? ¿Cómo se producían las primeras telas? ¿Qué avances tecnológicos se usan en la ropa actualmente? Bueno, es más, ¿cómo es en realidad la ropa de los astronautas? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las innovaciones más increíbles? ¿Cómo será esa chamarra del futuro tipo Volver al Futuro que vimos en algún tiempo? ¡Claro! Que se hizo muy famosa, ¿no? Pues de esto y más vamos a hablar en el programa de hoy. Así que si están listas, listos, bienvenidos, comenzamos. Los pantalones más antiguos del mundo se encontraron en China, son de hace más de 3.000 años. El tapete más antiguo del mundo se usó en Siberia hace 2.500 años. China es el principal productor de seda del mundo. Las microfibras son 100 veces más delgadas que un cabello humano. El nylon se empezó a utilizar para fabricar ropa en 1938. Pisu, a lo largo de todos los años que llevamos aquí en el mundo, la humanidad, Correcto. pues hemos sufrido bastantes cambios con la evolución. Correcto, sí. Algunos de esos han tenido muchas ventajas, Por supuesto, ¿no? por Nos supuesto. creció el cerebro, nos hicimos más inteligentes de forma que podemos usar un lenguaje más complejo. Exactamente, nos comunicamos, correcto, sí. Podemos tener una vida más cómoda también. Sí, correcto. Y de esos cambios, pues de alguna forma fuimos perdiendo lo que nos cubría, que era el pelo, básicamente, Sí. y entonces nos hicimos un poco más susceptibles a los cambios del clima. Es cierto. Ahora somos más sensibles al sol, al viento, a la lluvia, al Correcto, frío. sí. Sí. Y tiene mucho que ver el desarrollo de la evolución de cómo nos vestimos, cómo se ha ido modificando la manera en la que nos vestimos. Y no tiene únicamente que ver exclusivamente con taparnos del frío o vestir algo adecuado a un clima caluroso. Tiene también mucho que ver con quiénes somos y qué dice de nosotros la ropa que utilizamos. Y todavía más relevante aún, qué dice de la cultura a la que nosotros pertenecemos, la ropa Así que es. usamos. Sí, claro, porque dejó de protegernos ya. O sea, ya no son hojas, ya no Claro, son claro, ranas, ya no claro, son por pieles, supuesto, sino por que la supuesto. ropa se volvió decorativa también. Expresa tu personalidad. Expresa tu personalidad y hoy día, con el avance tecnológico, la ropa cumple además funciones muy particulares. Lo hablábamos en algún programa reciente anterior. El papel que tiene, por ejemplo, la ropa en los deportistas hoy es crítico para poder ayudarlos a cumplir con sus objetivos en términos de desempeño Y e rendimiento. incluso para romper récords y cosas por el Sí, estilo. claro, que tienen que ser ropas ligeras o que no te guarden el sudor. Exactamente. Y para entender más de esto, Sí. les preparamos un reportaje. Es que está bueno el tema, chequen, pongan atención, vamos y venimos. De acuerdo a estudios genéticos, se sabe que los antepasados de los humanos empezaron a perder vello corporal aproximadamente hace 1 millón de años. Las primeras herramientas utilizadas para raspar y procesar pieles tienen una antigüedad aproximada de 780.000 años, pero se cree que las primeras pieles se usaron como refugio y no como prendas. Dado que las pieles se degradan rápidamente, no existe evidencia arqueológica que nos pueda decir el momento aproximado en que las pieles fueron usadas como vestimenta. Sin embargo, se sabe que las agujas aparecieron hace 40.000 años, que eran usadas en prendas complejas, por lo que se estima que la ropa era usada desde antes de su aparición. Al juntar toda la información disponible, se cree que empezamos a usar ropa hace unos 170.000 años, al inicio de la era de hielo. Utilizar ropa hizo posible que nuestros antepasados pudieran migrar de África hacia otras regiones del mundo. El primer material textil que los seres humanos emplearon fue el fieltro. Se sabe que se empezó a tejer hace 27.000 años. A partir de ese momento se fueron usando más materiales. Los antiguos egipcios empezaron a producir ropa con algodón en el año 5500 antes de nuestra era. Los chinos utilizaron seda a partir del año 4000 antes de nuestra era.
Poco a poco se fueron incorporando técnicas para hilar, coser y teñir fibras, lo que permitió que las prendas fueran cambiando y haciéndose más versátiles. Pero fue hasta la Revolución Industrial cuando la producción de prendas de vestir se masificó y la industria textil creció enormemente. Fue así que surgió la industria textil, que permitió que se consolidara la moda. La moda es el arte del vestido, la confección de prendas con fines funcionales considerando estilos particulares. A diferencia de la ropa, que es solo funcional, la moda incluye accesorios como lentes, bolsas, cinturones, entre otros accesorios. La palabra moda proviene del latín modus, que quiere decir modo o medida. Se trata de un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en gustos, usos y costumbres, que se usan en eventos especiales por un periodo de tiempo determinado. En la actualidad, la industria de la ropa y la moda son una de las que más capital generan alrededor del mundo. Dan empleo de forma directa e indirecta a una gran cantidad de personas, hacen uso de diversas herramientas tecnológicas y avances científicos. Por ejemplo, telas que no se rompen a base de biopolímeros que con un poco de agua se reparan por sí mismas. Prendas con capacidad de monitorear el corazón. Tienen sensores que vigilan la frecuencia y ritmo cardíacos. Telas repelentes que evitan que te manches. Tienen nanopartículas que hacen a las telas repelentes de materiales extraños. Ropa creada en laboratorio. Usan bacterias y levaduras para crear tejidos biodegradables que se desintegran como cualquier material orgánico. Ropa medicinal, que ayuda a reparar heridas, mejorar la circulación y cicatrización. Esto lo hace al liberar medicamentos gradualmente en la piel. Y bueno, estos son solo unos de los avances en la industria textil que estamos seguros te gustaría tener en tu ropa del diario. ¿Qué les parece? Telas repelentes. Uy, eso hubiera estado maravilloso cuando yo era niña. Estoy de acuerdo, nos habríamos ahorrado un par de regaños. La verdad es que sí. Sí, es una tecnología que a mí me impresiona muchísimo porque la posibilidad de que se mantenga siendo tela, que se mantenga seca Sí. y no sucia porque que alguna mancha no se le pegue, se me hace espectacular. Me recuerda, por ejemplo, a mi mamá diciéndome: tienes cerebro de teflón, porque nada se te pega. Nada se ¿no? te pega. Pero bueno, en este caso, fíjate que con la ropa cuando está yo era espectacular. más o menos niña, salieron unos productos que le ponías a la tela, Ok. que no necesariamente la ropa, pero los sillones, etcétera. Sí, Y eso hacía un que spray. exacto. Ok. Y eso a mí me parecía lo máximo. Pero ahora que ya venga incluido, Que es espectacular. Y se acuerdan, ya hemos platicado de cómo en muchos de los diseños y de la tecnología que hoy generamos, la naturaleza es nuestra musa inspiradora. Y en el caso de las telas repelentes, el ejemplo más claro que ustedes pueden ubicar es un durazno. Claro. Que cuando le cae una gota al durazno, por la cantidad de Vellitos. que tiene, la gota no alcanza a mojar en realidad la cáscara de durazno. Bueno, eso es muy similar al efecto que se genera con ropa que resiste a manchas y todo ese tipo de cosas. Sería espectacular, caray. sí, caray, hubiera quisiera estado muy algo bien. así. ¿Qué más te imaginas que pueda haber, Piso? Bueno, consideremos que ya lo habíamos estado comentando, que la ropa dejó de ser una protección para el clima y se convirtió también en una forma en la que expresamos nuestra personalidad y también en un elemento que nos ayuda a cumplir mejor ciertas cuestiones. El tipo de ropa que utiliza un bombero, por ejemplo, Claro. lo protege justamente del calor y del fuego y de todo esto. La ropa que utiliza hoy un nadador es ropa que, aunque no lo crean, es más lisita. Resbala mucho mejor en el agua y ayuda Claro. a que tengas mucho mejor deslizamiento. La ropa que usamos para ir a la nieve cumple una función muy particular de calentarse, y no solo calentarse con nuestro cuerpo, sino mantener aislado ese calor. Entonces, hay muchos objetivos que hoy cumple la ropa, no solamente en un sentido de protección para el clima, de ya me tapé y ya listo, ¿no? Exacto. Entonces es muy Y interesante. eso va de la mano con la ciencia y la tecnología. Claro, obviamente. por supuesto. En el futuro, la combinación de ropa, ciencia y tecnología lo que nos va a dar es ropa que todavía se acerque más a ayudarnos a cumplir objetivos muy particulares. ¿A quién no les gustaría, yo, traer, por ejemplo, una chamarra que traiga un cargador solar para tu teléfono? Ah, eso estaría ¿No? buenísimo. De tal forma que mientras estés en la calle y haya solecito, tú traes tu chamarra o tu Quiero, suéter quiero. y se está cargando tu teléfono, ¿no? Eso estaría espectacular. O chamarras que ya tienen en la gorra incluida, por ejemplo, los audífonos. Audífonos. ¿no? Para hacer ejercicio mientras Estaría súper cool. oyes música, ya nada más te los pones. Las O ropa que funciones. te cambie de color. Porque muchas veces tienes un evento en la mañana
y cosas que hacer en la tarde-noche y eso estaría espectacular. Exactamente. ¿no? O sea, estar ad hoc en cualquier puedes momento. traer un con la color misma particular para el día. ropa. Exacto. Y puedes traer un color más particular o distinto para otro la tipo de noche. evento, exactamente. ¿Qué les parece? A mí me gustaría que la ropa con un botonazo pudiera cambiar de color, justo como se los estamos presumiendo a ustedes. Bueno, quiero decirte que sí A ver. existen unos tenis que cambian de color y de diseño desde una app. Chequen las imágenes que les vamos a mostrar en este momento en pantalla, porque son reales, son zapatos a los que tú puedes adaptar el tipo de diseño que quieres que el zapato traiga y que puede ir desde el logotipo de un superhéroe hasta patrones de diseño que vayan muy de acuerdo a la ropa que estés usando. Y a cómo te sientas ese día, a lo mejor. Exactamente. Eso a mí me parece espectacular. También hay otra que es con un spray. Entonces la tela está de alguna forma líquida Ok. y cuando se rocía con el diseño que tú quieras, puede tener como red o puede ser sin un hombro, etcétera. Ok. Se convierte ya en tela y puedes usarla las veces que tú quieras. ¿Qué? Eso también está increíble. ¿Qué les parece eso? Bueno, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Tú qué te imaginas que podría tener tu ropa que la haría única y especial? Que me avise cuando está sucia. Uy, ese sería... Porque Dani, bueno, estoy sucia. ya hay tecnología que nos avisa eso también. De nuevo, regresamos a los papás, pero son esos... Ya lava esos jeans que se paran solos, ¿no? Claro. Entonces, algo un poco más tecnológico que ese aviso o notificación de ya hay que lavar esos jeans. Pero si les parece bien, vamos a entrevistar a un experto para poder platicar acerca de todo lo que está alrededor de los nuevos textiles y la ciencia y tecnología detrás de la construcción de nueva ropa. Vamos. Y nos encontramos ya, por supuesto, en la sala de entrevistas de la nave de Qué Rayos y la oportunidad de conversar con un experto sobre temas de textiles, moda y toda esta cuestión nos es realmente relevante para que todos y todas entendamos mucho mejor. Así que, Dani, por favor, adelante. ¿Cuál es el objetivo de la moda? El objetivo de la moda es vestir el cuerpo. Surge es una primera necesidad que tiene el ser humano, que es cómo voy a cubrir mi cuerpo desde que nazco. Entonces, la moda va totalmente ligada a cómo debo de vestirme para cubrir mi necesidad básica, que es el vestir. ¿Cómo se adapta la ropa a las innovaciones tecnológicas? Es básico que la ropa se adapte a todo lo que son las innovaciones tecnológicas. Hoy en día ya lo vemos desde el área comercial, en donde más lo hemos visto es en el área de deportes, en donde tenemos prendas que al final se van adaptando a nuestro cuerpo a través de fibras como el elastano, que hace que en lugar de tener una ropa holgada, la tengamos más pegada a nuestro cuerpo y sea mucho más fácil hacer ejercicio. O también, si hablamos de ejercicio y de tecnología, podemos hablar que el dry fit hace que en lugar de que tengamos nuestras prendas todas sudadas después de hacer ejercicio, el dry fit es una tecnología que es nanotecnología que va directamente a las fibras y hace que nuestras prendas no se vean mojadas por el sudor, sino que transpiren el sudor y se convierta en vapor. ¿Qué es lo más innovador que se aproxima en la ropa? Uy, yo creo que hoy en día la tecnología y la moda es fundamental, tanto en la parte médica como en la parte funcional del día a día. Tenemos prendas que ya cuentan con GPS localizadores de personas, ¿no? Por ahí. Por otro lado, tenemos brasiers que ya pueden detectar si estamos empezando con un tipo de cáncer como cáncer de mama. Tenemos prendas también que tienen ciertos protectores solares que nos ayudan a combatir igual el cáncer de piel. En fin, yo creo que todo lo que tenga que ver con la tecnología y la moda es fundamental. ¿Cuál es el papel que juega la tecnología en la moda? Fundamental. Realmente la evolución y la innovación de la moda viene a partir de la tecnología, como lo comenté en las preguntas pasadas. O sea, la ropa, al final el ser humano, la constitución del cuerpo humano sigue siendo la misma desde que el ser humano es ser humano. Realmente donde ha venido una evolución es en todos los textiles que ahora tienen esta nanotecnología y estas nuevas formas de ayudar al ser humano a ir llevando su día a día, ¿no? Esto de GPS, sensores, las playeras que ya transmiten el calor, si es que tienes un calor, o también ya hay unos colorantes que transmiten la empatía. Dependiendo del pH de las personas, tú traes una playera y tu playera se empieza a teñir o a pintar en colores
rojos. Y otra persona que tiene tu mismo pH, se le empieza a pintar también su playera en color rojo y puedes fijar, y a través de eso pudieras generar una empatía y encontrar a tu par a partir de eso. Hoy en día esto lo vemos mucho en el arte, todavía no lo vemos en el área comercial. Vemos algunas prendas que cambian de color, pero la tecnología es fundamental para la innovación de la moda. Pues muchísimas gracias por responder las dudas de amigas y amigos de Qué Rayos y gracias por ayudarnos a entender mucho mejor este tema de textiles que es espectacular. La verdad es que sí. Por lo pronto vamos a un corte y regresando, otra cosa espectacular que es el experimento. Guango. One small step for man, giant leap